¿Alguna vez ha dejado de hacer algo por miedo a lo que dirán los demás? ¿Se ha sentido paralizado por la idea de ser juzgado, criticado o rechazado? Este es un sentimiento más común de lo que se cree y puede convertirse en una cadena invisible que impide vivir con libertad y autenticidad. Muchas personas se alejan de sus sueños, sus ideas y hasta de su verdadera personalidad solo para encajar en los moldes sociales. Pero, ¿vale la pena vivir la vida de otros, ignorando la propia? En este vídeo, Educa tu mente le mostrará cómo identificar ese miedo, entender su origen y, sobre todo, cómo superarlo paso a paso. Si está listo para recuperar el control de su vida y dejar atrás el peso de la opinión ajena, este contenido es para usted. Suscríbase ahora a Educa tu mente y comience su camino hacia una vida más libre y auténtica. Número 1. ¿Qué es el miedo al qué dirán y por qué aparece? El miedo al qué dirán es una de las barreras más comunes y limitantes en la vida de muchas personas. Se trata de una preocupación constante por cómo los demás perciben nuestras acciones, decisiones, apariencia o incluso nuestra forma de pensar. Este temor no es innato, sino aprendido. Desde temprana edad se enseña a buscar aprobación, a seguir normas sociales y a evitar ser diferente por miedo al rechazo. A lo largo del tiempo, este patrón se refuerza y se convierte en una voz interna que cuestiona todo. ¿Qué pensarán de mí? ¿Y si me critican? ¿Y si no les gusta lo que hago? Este miedo nace principalmente de una necesidad humana básica, el deseo de pertenecer. Los seres humanos, por naturaleza, son sociales, y el sentirse aceptado dentro de un grupo es esencial para el bienestar emocional. Sin embargo, cuando esa necesidad se convierte en una obsesión por agradar, comienza a generar ansiedad, inseguridad y una pérdida de identidad. Uno de los factores que más alimenta este miedo es la falta de autoestima. Cuando una persona no confía en su propio criterio o no se siente segura de su valor, tiende a buscar validación externa. En lugar de preguntarse, ¿qué quiero yo?, se pregunta, ¿qué esperan los demás de mí? Así sus decisiones ya no están guiadas por el deseo propio, sino por el temor al juicio ajeno. Además, vivimos en una sociedad altamente conectada, donde las redes sociales exponen nuestras vidas al escrutinio constante. Un simple comentario negativo puede hacer que alguien cuestione su valor. Las comparaciones, los likes y las opiniones de personas que ni siquiera conocemos se convierten en parámetros para definir el éxito o el fracaso. Este tipo de pensamiento puede llevar a una vida llena de frustración. Se evitan oportunidades por miedo al ridículo. Se rechazan proyectos personales por miedo a no ser entendidos. Incluso se ocultan aspectos de la propia personalidad para evitar ser señalados. Y lo más grave, se vive una vida que no se siente auténtica, solo para cumplir con las expectativas de otros. Pero es fundamental comprender una verdad poderosa. No importa lo que uno haga, siempre habrá alguien que critique. Incluso las personas más admiradas y exitosas del mundo han sido objeto de burla o rechazo en algún momento. Por eso, vivir pendiente del qué dirán no solo es inútil, sino también agotador. La buena noticia es que este miedo puede superarse. Comienza por reconocerlo, entender su origen y empezar a priorizar la propia voz por encima del ruido externo. Porque al final del día, quien tiene que vivir con las decisiones tomadas es uno mismo. Y nadie merece cargar con una vida moldeada por la opinión de los demás. Liberarse del qué dirán es un proceso, pero cada paso que se da hacia la autenticidad es un acto de valentía que vale la pena. Número 2. Consecuencias de vivir bajo la presión social. Vivir constantemente preocupado por lo que piensan los demás no solo limita las decisiones personales, sino que también puede tener consecuencias profundas en la salud emocional y mental. Cuando una persona actúa con base en el miedo al qué dirán, deja de escucharse a sí misma y comienza a vivir para complacer a otros. Este tipo de vida, aunque pueda parecer más segura o aceptada, es en realidad una fuente constante de insatisfacción. Una de las primeras consecuencias visibles es la pérdida de autenticidad.
Poco a poco la persona empieza a adoptar comportamientos, estilos de vida o incluso opiniones que no le pertenecen, solo para encajar. Con el tiempo, ya no sabe qué le gusta realmente, qué decisiones tomaría si no existiera el juicio externo, o qué sueños son verdaderamente suyos. La identidad se vuelve borrosa, y esto genera una sensación de vacío existencial difícil de ignorar. También es común que aparezca un alto nivel de ansiedad. El estar pendiente de cada palabra, cada gesto o cada publicación en redes sociales por temor a ser criticado, puede agotar mentalmente. Este estado de vigilancia constante desgasta, genera estrés crónico y puede afectar la calidad del sueño, las relaciones interpersonales e incluso el desempeño laboral o académico. Además, muchas oportunidades se pierden por miedo al que dirán. Algunas personas no se atreven a emprender un negocio, a estudiar una carrera distinta, a mudarse de ciudad o a expresar sus ideas por temor a ser juzgadas. Otras se quedan en relaciones insanas o en empleos que detestan solo por no enfrentar la opinión de su entorno. El resultado es una vida de arrepentimientos, donde las decisiones importantes fueron tomadas por miedo, no por convicción. Otro efecto común es la frustración. La persona siente que, a pesar de todos sus esfuerzos por agradar, nunca es suficiente. Siempre habrá alguien que critique, que cuestione o que no esté de acuerdo. Esta lucha constante por cumplir expectativas ajenas, que además cambian constantemente, es desgastante y emocionalmente destructiva. También puede surgir resentimiento. Con el tiempo, quien vive reprimiéndose para complacer a los demás puede desarrollar una sensación de enojo hacia el mundo, hacia su familia o su círculo cercano. Pero en realidad, el resentimiento nace de haber renunciado a uno mismo. Es fundamental entender que la presión social es una construcción, no una ley. Nadie está obligado a vivir según las reglas que otros imponen. Cada persona tiene el derecho y el poder de elegir su propio camino, incluso si eso significa decepcionar a algunos. Romper con la presión social no es fácil, pero es posible. El primer paso es reconocer que cada quien tiene una sola vida y que vivirla a través de los ojos de otros es un desperdicio. A partir de ahí, se puede comenzar un proceso de reconexión con la autenticidad, con decisiones más alineadas con lo que uno realmente quiere y necesita. Número 3 claves para liberarte del miedo al que dirán. Superar el miedo al que dirán no ocurre de un día para otro, pero es un proceso posible y profundamente liberador. Para comenzar este camino, lo primero es entender que el juicio ajeno no define el valor personal. Lo que otros piensen está fuera del control de cualquiera, y tratar de complacer a todos es una batalla perdida. Una de las herramientas más poderosas para liberarse del qué dirán es el fortalecimiento de la autoestima. Una persona con una autoestima sólida se siente segura con sus decisiones, se respeta a sí misma y entiende que su valor no depende de la validación externa. Para lograrlo, es importante comenzar por reconocer los propios logros, identificar talentos y aceptar imperfecciones sin culpa. La autoestima no es perfección, es aceptación. Otra clave esencial es cuestionar los pensamientos automáticos. Cada vez que aparezca una idea como «me van a criticar» o «se van a burlar», es útil preguntarse ¿quién exactamente lo hará? ¿Importa realmente su opinión? ¿Qué evidencia tengo de que eso pasará? En la mayoría de los casos, esos pensamientos no tienen una base real, sino que son miedos proyectados. Al cuestionarlos, se debilitan. También es recomendable practicar la exposición gradual. Esto significa comenzar a tomar pequeñas decisiones sin consultar a nadie ni buscar aprobación. Puede ser usar una prenda distinta, expresar una opinión poco popular o publicar algo personal en redes. Aunque al principio resulte incómodo, cada acto de autenticidad refuerza la confianza personal. Con el tiempo, esa incomodidad se transforma en libertad. Además, es importante rodearse de personas que valoren la autenticidad y respeten las decisiones individuales. Un entorno que constantemente juzga o minimiza a los demás solo refuerza el miedo al rechazo. En cambio, cuando se comparte con personas que apoyan sin imponer, el miedo se reduce significativamente.
Elegir conscientemente el entorno emocional es un acto de amor propio. Otra estrategia útil es recordar que todo el mundo está más enfocado en sí mismo que en los demás. Muchas veces se piensa que todos están atentos a lo que uno hace, pero la realidad es que cada persona está ocupada lidiando con sus propios miedos, preocupaciones y decisiones. El juicio externo es más una percepción interna que una realidad. Finalmente, hay que asumir que ser criticado no es el fin del mundo. De hecho, es una señal de que se está viviendo con autenticidad. Todas las personas que han hecho cosas diferentes o importantes han sido señaladas en algún momento. Pero su éxito no vino por agradar, sino por atreverse. Vivir libre del qué dirán no significa volverse insensible, sino aprender a escuchar primero la propia voz. Esa es la única guía confiable. Porque cuando uno vive alineado con sus valores, sus decisiones y su propósito, la opinión ajena deja de tener poder. Vivir pendiente del qué dirán es como intentar caminar con cadenas. Cada paso cuesta el doble, y muchas veces se avanza en la dirección equivocada. Pero al reconocer que la vida no se trata de complacer, sino de crecer, de sentir, de equivocarse y de aprender, uno empieza a soltarse de esas cadenas invisibles. Cuando una persona se atreve a vivir desde su verdad, a pesar de las críticas o miradas ajenas, descubre una libertad que no tiene precio. Y esa libertad permite abrir puertas que antes parecían cerradas. Relaciones más sanas, decisiones más auténticas, sueños más grandes y una autoestima que no se tambalea ante la opinión de nadie. Educa tu mente, cree profundamente que todos merecen una vida vivida con coraje, autenticidad y propósito. Por eso, si este contenido le ayudó a reflexionar, le invitamos a seguir el canal, activar la campanita y compartir este vídeo con alguien que también necesita liberarse del qué dirán. Recuerde, quien se atreve a ser uno mismo, inspira a los demás a hacer lo mismo.